¿Qué tal? Buenos días. Continuamos pues con nuestro estudio del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a tener los libros de Esdras y de Nehemías. Recordemos un poco, terminamos con Crónicas 1 y 2 y nos encontramos en el regreso del exilio en Babilonia o la era de los persas, es decir, es el tiempo que están dominados por los persas con el rey Ciro II, que es muy amigable para ellos. Es un libro histórico, ¿sí? Y lo vamos a estudiar como un solo libro. El libro consiste de diferentes colecciones de documentos, diferentes géneros literarios, es muy vasto en ese aspecto, ya que tenemos narración histórica en tercera persona, las memorias en primera, genealogías, reporte de censos, cartas oficiales, documentos de alianzas y listas de distintas fuentes, ¿no? Entonces es muy diverso, tanto Esdras como Nehemías. Y lo vamos a dividir en 5 partes. La primera parte nos va a dar los pros y contras al construir el templo en Jerusalén, desde el decreto de Ciro II hasta su terminación. Esto va a tardar prácticamente 20 años. Después viene un periodo de silencio de 50 años, digo que no tenemos mucha información de esa época, y seguimos con la misión del sacerdote escriba Esdras de restaurar la observancia de la ley mosaica entre los judanos que retornan al exilio. Es muy importante regresar a la religión. El Dios los ha hecho regresar después de 70 años de exilio y pues ahora hay que retomar. Siguiente, con Nehemías narra la misión de Nehemías de restaurar los muros de la ciudad. Recuerden que antes había muchas guerras y si una ciudad no tenía muros, pues estaba expensa de ser atacada por cualquiera en cualquier momento. Después seguimos con la ceremonia de renovación de la alianza bajo la tutela de Esdras y Nehemías después de restaurar los muros. Una vez ya seguros, pues hay que restaurar la alianza con nuestro Señor. Recuerden que se habían ido a Babilonia precisamente por haber violado esta alianza. Y por último tenemos la narración melancólica de Nehemías, tras regresar de Jerusalén años después y ver la laxitud religiosa e injusticias sociales que se habían desarrollado en su ausencia. Se ausenta 17 años y encuentra que Israel ha caído en sus viejas prácticas. ¿Se acuerdan la frase? Y hacían lo que no agradaba al Señor. El decreto del rey Ciro II y la reconstrucción del templo. Entonces en el año 569, gracias a que Ciro les permite regresar, y no solo les permite regresar, sino que los ayuda económicamente para regresar y construir el templo, y nos abre este libro repitiendo Segunda Crónicas para relacionar los libros entre sí. Lo importante es la mano providencial de Dios en el retorno del exilio. O sea, Dios perdona a su pueblo, Babilonia es derrotado por Persia y entonces pueden regresar. La función dada a David y Salomón de construir el templo en los libros anteriores ahora es dada a Ciro, un rey pagano. Qué curioso, empezamos a ver la universalidad de la religión israelita. Ya no es solamente David, los israelitas, el pueblo escogido, sino que ahora ocupa a Ciro, un rey persa, para regresar. Los vasos sagrados del templo regresan a manos de Sheshbazzar, un príncipe de Judá, y la restauración del culto empieza. Se muestra el gran número de judanos que regresan del exilio, lógicamente, después de tantos años, Ciro los ve y regresan a Judá. Recuerden que lo importante o lo bueno es que Judá no había sido ocupada por otras naciones. El primer punto en la agenda es restaurar el altar del Señor y reiniciar la liturgia. Aún todavía en escombros había que levantar el altar y empezar la liturgia, es decir, la relación íntima del pueblo escogido con su Dios. El segundo es edificar los cimientos del nuevo templo y la celebración subsecuente. Lógico, hay que volver a tener este templo de Jerusalén, ¿sí? Y cuando terminan, pues va a ser un día de júbilo y hay que hacer esa celebración litúrgica subsecuente. Aquí está el edicto de Ciro, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras de Yahvé por boca de Jeremías,
Movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo el reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Y así lo hace. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los israelitas a Israel? Pues definitivamente hay emociones encontradas, ¿no? Es la gran alegría de regresar a la tierra prometida, pero así también la desesperación de ver a la tierra prometida completamente destrozada. No había ya muros y, lo más importante, no existía ya el templo. Entonces, entre gemidos de júbilo por haber regresado y gemidos de dolor por la destrucción, así se lleva a cabo el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Los judíos del norte quisieron ayudar, pero los judíos del sur no lo vieron con buenos ojos. ¿Esto por qué fue? Porque recuerden que en el norte los asirios habían despachado a todos los judíos de ahí, a las 10 tribus, y se habían esparcido por todo el mundo antes conocido. Entonces, algunos se quedaron, muy pocos, pero estos territorios sí fueron ocupados, y fueron ocupados por 5 diferentes reinos. Entonces hubo una mezcla de religiones, de 6 diferentes religiones. Por lo tanto, los judíos sentían impuros a los samaritanos y no los dejaron ayudar en la reconstrucción del templo. Como venganza, convencen los samaritanos a los persas de que no continuaran ayudando en la reconstrucción del templo. Afortunadamente, convencen al rey persa Darío que continúe y en el 520 se restablece esta reconstrucción, mucho gracias a los profetas Ageo y Zacarías. Ya veremos en próximas sesiones. Su misión era retomar esa construcción. El segundo templo es terminado con una gran celebración en el 516 y por primera vez en muchos años se festeja la Pascua judía en el templo, con toda pompa y circunstancia. Recuerden, la Pascua judía era la fiesta principal, era festejar que se había salido de Egipto, de la opresión de los egipcios, para llegar a la tierra prometida nuevamente. Claro, pasaron 40 años en el desierto, en lo que regresaban a la tierra prometida. Ahora pasa algo semejante, 70 años en Babilonia y regresan a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces festejan esa Pascua, pues yo diría, con doble júbilo. El recordar en presente lo que su Dios hizo por ellos en Egipto y el recordar también en presente lo que su Dios hizo ahora a ellos en Babilonia. ¿Quién era Esdras? Era un sacerdote arónico, el escriba, hombre de intachable conducta, que nació en Babilonia y después vivió en Babilonia también, y hasta el final de su vida regresa a Jerusalén. El mandato a Jerusalén por el rey persa Artajerjes I, con un nuevo grupo de judíos, a restaurar la ley mosaica, es decir, este rey designa a Esdras que regrese a Israel para restaurar la ley mosaica. La misión de Esdras el sacerdote. En 458 a.C., el rey persa Artajerjes I autorizó a un tal Esdras a regresar a Jerusalén con un conjunto de judíos. Entonces es una segunda ola de judíos que regresan a la tierra prometida. Lógicamente 70 años son 2 generaciones. Entonces muchos de los judíos pues ya habían hecho negocios ahí, vivían bien, tenían un dinero, un trabajo seguro, etc. y no quisieron regresar. Entonces seguramente en esta segunda oleada pues algunos más dijeron, bueno, pues sí, regresemos a la tierra prometida. Al llegar, ¿qué observa en Jerusalén? Abusos de los judíos acomodados, casamientos con mujeres de otros cultos, inclusive levitas y sacerdotes, y Esdras llama al arrepentimiento y reforma social. La gran ventaja es que tiene éxito, y los principales ciudadanos y levitas reconsideran y se separan de sus mujeres paganas. Nehemías. Él era laico y su función era reconstruir las murallas en el 445 a.C.
Él nació también en Babilonia, reza a Dios por Jerusalén al ver su desolación. Consigue que el rey Artajerjes II lo mande a Jerusalén en calidad de virrey a reconstruir las murallas. Era copero del rey, eso quiere decir que era un asesor real. ¿Cuál era la misión de Nehemías? Como dijimos, la construcción del muro. Pasan 16 años, llega a Jerusalén, organiza a la gente y en 52 días construye los muros. Lo tiene que hacer a todo a prisa, pero también con guardias, o más bien vigías, que chequen si los van a atacar. Lógicamente estás construyendo un muro, eres débil y te van a atacar. Es, digamos, la última oportunidad de atacar sin muros. Entonces los albañiles estaban armados. Vaya situación. Regresas a tu pueblo, tienes que construir un muro y tienes que estar listo para que te ataquen. La celebración del tabernáculo y la terminación de los muros. Esdras y Nehemías encabezan esta celebración. Todavía no se termina el templo, ya se terminó los muros, entonces se ocupa el tabernáculo. Recuerden, el tabernáculo es la tienda de campaña que tenía Moisés en el desierto, donde habitaba Dios. Se narra que la gente entendió esto porque ya hablaba arameo en vez de hebreo. En la ceremonia la gente se siente mal por haber pecado contra la alianza con su Dios. Pero los líderes animan a estar contentos por ser esta celebración una celebración de renovación de la alianza. Entonces es lógico, el pueblo, qué bueno, que tenía un espíritu contrito, que estaba arrepentido por haber hecho, pero hoy es día de fiesta. Hay que celebrar que la alianza se retoma. La oración de Esdras de arrepentimiento recuerda la de Salomón cuando dedicó el templo. La celebración del tabernáculo y la terminación de los muros. Se recalcan 4 puntos a trabajar, que les dice Esdras: no casarse con paganas, por favor. Observen el sábado tanto semanal como anualmente. La observancia de la ley mosaica del perdón de las deudas, recuerden que cada 7 años suponía que se perdonaban deudas. Generoso cumplimiento de la ley del diezmo para el soporte económico, pues sí, la iglesia, o bueno, no la iglesia, pero el templo, los sacerdotes, los levitas, pues necesitaban dinero para el culto y lógicamente el personal que se ocupaba en el templo. Los muros se bendicen, expandiendo la santidad del templo a toda la ciudad. ¿Qué cuestionamientos históricos sobre Esdras y Nehemías tenemos? Los orígenes de Esdras y Nehemías aparentemente se escribieron en el 400 a.C. por un escritor anónimo. No se cree que haya sido el mismo autor de Crónicas, puesto que Crónicas habla bien de los norteños y Esdras y Nehemías no lo hacen así. Crónicas pone gran énfasis en la alianza davídica y Esdras y Nehemías no lo hacen. ¿Fue la misión de Esdras antes o después de Nehemías? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero se considera que el orden del canon es el correcto. ¿Cuál es el valor histórico de Esdras y Nehemías? Como dijeron, tenemos muy poca información del periodo persa. Debido al nivel de educación de ambos, es creíble que sí hayan dejado algo por escrito ambos personajes. Tradiciones. Poco escriben los primeros padres sobre los libros de Esdra y Nehemías, pero San Beda el Venerable, en el siglo VIII, escribe un relato donde resalta la pasión de Esdras el sacerdote y la pasión de Cristo, o sea, las va a comparar. Encuentra varias prefiguraciones de Cristo en el sufrimiento de Esdras y Nehemías. El acto climático de Esdras de rasgar sus vestiduras, extiende sus manos y cae de rodillas y ruega por el perdón de los judíos, lo compara con la intercesión de Cristo por la raza humana, donde Cristo ora por nosotros antes de su pasión y en la misma cruz. Sería interesante que terminando esta plática, que de por sí va a ser corta, pues es un libro pequeño, tomaran ustedes estos dos pasajes, cuando Esdras rasga sus vestiduras y cuando Cristo ora en el Evangelio de Juan, casi al final, antes de su pasión. Comparen estos dos textos, es un texto precioso el de Juan, vale la pena retomarlo. El regreso del cautiverio a la tierra prometida, lo realizado por Esdras, regreso del cautiverio, regreso a la tierra prometida, y la reconstrucción de Jerusalén lo ve San Beda como la prefiguración de la redención forjada por Cristo como sumo sacerdote. Entonces, ya comparamos Egipto con salida de Egipto con la realidad de Babilonia, y ahora San Beda nos va a comparar el regreso a la tierra prometida de Babilonia
con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la Pascua de las Pascuas, es que ahora podemos todos ingresar en la gloria de Dios. San Beda ve la labor de esas Nehemías como una prefiguración de Cristo. El periodo persa no es una promesa no cumplida, sino una prefiguración del mayor retorno de la captividad que tendrá lugar en el misterio pascual de la muerte, descenso y resurrección y ascensión a la celestial tierra prometida, como habíamos visto en la última Filmina. La lectura de la ley judía y la lectura de la palabra. Se dedica mucho tiempo a la lectura del libro de la ley de Moisés, ya sea del amanecer hasta el mediodía, la cuarta parte del día o la otra cuarta parte del día. Aquí San Beda ve la prefiguración de la lectura diaria de las Escrituras en el siglo VII después de Cristo. En el cautiverio, tristemente, no se leía la palabra. Entonces retoman después de 70 años la lectura de la palabra. ¿Qué podemos concluir? ¿Sí? Es el gran regreso de Babilonia, el Dios que no abandona a su pueblo. ¿Sí? Regresan a casa, retoman su culto, reconstruyen su templo. Pero por otro lado todavía hay la esperanza de que la nueva alianza llegue, de que las 12 tribus estén congregadas y que el heredero al trono de David regrese. Entonces tenemos ahí esta combinación otra vez, sentimientos encontrados, ¿no? Un gran júbilo por regresar a casa, retomar el culto, comunicarse con tu Dios, estar en directo contacto a través del templo, ¿sí? Pero esperando al Mesías. 500 años faltan ya nada más. El pueblo de Israel lo siente. El Mesías está a punto de llegar. Y lógicamente el libro termina en un tono melancólico, esperando la intervención de Dios, ya que el pueblo vuelve a caer. Y el Estado de Israel ahora va a ser un Estado templo, es decir, es gobernado por el sacerdocio y en especial por el sumo sacerdote. Ya no hay un monarca, esta va a ser el estilo de gobierno de los años antes de la dominación romana. Muy bien, pues entonces terminamos. Sean felices en Cristo. Recuerden, lean el pasaje de Juan, la oración sacerdotal es muy bella. Muy bien, gracias y nos vemos la semana entrante.